Muy buenas tardes. Hoy, día martes 1 de junio del año 2021, les habla Carola Canelo Figueroa, abogada académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, precandidata a presidenta de Chile de carácter independiente, es decir, que no forma parte de la clase política, y me interesa el día de hoy hacer una reflexión con ustedes con respecto a la cuenta pública, entre comillas, cuenta pública, que ha hecho el, entre comillas, presidente de la República, cierre comillas, Sebastián Piñera Echenique. Si uno observa, escucha, atiende a lo señalado por Sebastián Piñera, yo diría que es la mejor demostración de la necesidad de un nunca más la clase política como gobierno en nuestro país. Sebastián Piñera es la mejor demostración que la clase política ha fracasado completamente en lo que significa la toma de decisiones de poder en nuestro país. Es la mejor demostración que es urgente que el pueblo de Chile no quede sometido una vez más a las candidaturas presidenciales que ofrece la clase política, sea Chile Vamos, la ex nueva mayoría y sus productos derivados como el Frente Amplio. Sebastián Piñera representa, refleja fielmente lo dañina, corrupta, poco verdadera, violadora de derechos humanos y la crueldad propia de la clase política entera. Si ustedes se fijan, en primer lugar, Sebastián Piñera parte hablando de una serie de anuncios en circunstancias que la cuenta pública, en una supuesta democracia representativa, que sabemos no es democracia porque no gobierna el pueblo, ni tampoco es representativa porque Piñera no representa siquiera más del 50% de la población. Se supone que el rol de Piñera hoy día era de dar cuenta, porque se supone que él representa al pueblo y que el pueblo se supone le dio un mandato o un encargo para gobernar el país en calidad de jefe de Estado, de gran administrador para la conservación de la seguridad interna y la protección de los derechos fundamentales, y en su rol de colegislador, que despacha una serie de proyectos de ley que incluso, de acuerdo a la Constitución actual, son de iniciativa exclusiva del presidente de la República, tales como aquellos que suponen la creación de nuevas instituciones en materias de salario, en materia de pensiones, en materia de presupuesto. Cuando se requiere dinero estatal para hacer algo, esas son iniciativas de ley de exclusiva iniciativa del presidente de la República. Pero lejos de hacer eso, el discurso de Sebastián Piñera no es en rigor una cuenta pública. Él no rinde cuentas, si ustedes se fijan, es un discurso en el cual más bien hace una serie de anuncios y en el cual hace una serie de aseveraciones que más encima no corresponden a la realidad. Tales como, se refirió al tema de la salud. Si ustedes se fijan, en nuestro país siguen falleciendo más de 20.000 personas cada año, antes y después del COVID-19, por falta de atención de salud. No ha habido en rigor un cumplimiento real, efectivo, a la fecha, cuando se hace la cuenta hoy, de un aumento importante en la cobertura de salud de la población. Tanto es así que ahora el gobierno lo que pide una y otra vez es que las personas, salvo una urgencia, no vayan realmente a los hospitales, porque no hay suficientes camas, porque no hay suficiente infraestructura, porque no hay suficiente personal. Es decir, es un hecho público y notorio que el sistema de salud chileno, tanto bajo este gobierno como los de Bachelet y todos los anteriores, no han cumplido la misión de tener un sistema de salud adecuado, suficiente, que cubra la atención de salud a todas las personas que vivimos en Chile, en circunstancias que nuestro país es un país con poca población, si lo comparamos con el resto de los países del mundo. Habla de la educación, y si ustedes se fijan,
Salvo las universidades que hemos seguido impartiendo docencia y realizando nuestras actividades mediante Internet, por la vía virtual, en los colegios ha sido simplemente, en el ámbito de los colegios públicos, simplemente desastrosa la situación. Por lo tanto, es una vergüenza que Sebastián Piñera plantee descaradamente como si existiese avances en materia educativa pública escolar, porque simplemente no la hay. De hecho, es un hecho público y notorio que durante el periodo de pandemia el gobierno, lejos de haber implementado un sistema tecnológico para tener clases, que todos los jóvenes y los niños tengan clases online de manera virtual, eso no ha ocurrido. Y por meses hay niños, niñas, adolescentes que no han recibido educación escolar. Y eso es gravísimo. Significa que esas personas, esos niños y esos adolescentes no están en un periodo de crecimiento intelectual, de madurez ni emocional, en un proceso educativo. Han sido excluidos. Es decir, hay una violación del derecho humano a la educación. Lo mismo que ocurre con la salud. Se refirió a la Araucanía. Es un hecho público y notorio que el problema con el pueblo mapuche no ha sido resuelto. El Estado de Chile está en infracción jurídica de una obligación que adquirió en el año 2009 en el convenio de 169 de la OIT, que entró en vigencia en Chile el año 2009, tanto los gobiernos de Piñera como de Bachelet y el Estado completo. Esto es un problema de la clase política completa, que no da solución al país, y eso es lo que yo quiero que tú que me estás escuchando te des cuenta de eso, que la clase política entera, completa, está involucrada, implicada en estas reiteradas violaciones a los derechos fundamentales. Con respecto al pueblo, a los pueblos originarios, incluido el pueblo mapuche, el Estado de Chile está obligado jurídicamente a restituir tierras, no lo ha hecho, porque hay forestales y otras intereses locales, económicos y extranjeros involucrados ahí, y de la propia clase política. Recuerden que la clase política está integrada también por casta política, que son personas con patrimonio de miles de millones de dólares. Por lo tanto, estamos hablando de que no se han restituido las tierras, no se les reconoce su autonomía. A los pueblos originarios no les reconocen la autonomía. La autonomía también es una autonomía no solo del idioma, es una autonomía jurídica, cultural completa, institucional inclusive, evidentemente. ¿Cuál es la reacción de la clase política frente a eso? La clase política chilena, la derecha, el centro y la izquierda, es de una bajeza intelectual y ética tan grande que lo único que se les ocurre, miren la limitación mental que tienen estas personas, de ofrecerles, entre comillas, a los pueblos originarios, incluido el pueblo mapuche, es darles escaño en el Congreso Nacional, o que sean mencionados en una constitución, o darle espacio en una convención constituyente, que es una verdadera trampa, es una convención tramposa, porque infringe la autodeterminación del pueblo. Y le coloca una convención constituyente con los candidatos que ellos quieren y que ellos permiten colocar. La clase política controla esa convención constituyente. Entonces, se le ofrece a los pueblos originarios institucionalidad que es institucionalidad chilena del Estado de Chile, y no se les reconoce, se les viola, por el contrario, la propia autonomía institucional de los pueblos originarios. ¿Cómo no, cómo no darse cuenta de eso? Tan fácil, tan evidente, infracción total. Habla Piñera del patrimonio cultural y la cultura. Ha habido cero preocupación, ocupación por parte del Estado y especialmente el gobierno en esa materia. Las personas que se dedican a las artes y a las culturas han sido completamente abandonadas por el Estado de Chile hace años ya, y especialmente por el gobierno de Piñera. Habla de una clase media protegida, como si hablase de una casa protegida con un mecanismo de seguridad. La clase media cayó en la más absoluta pobreza, por culpa no del coronavirus. Ha sido más dañina la clase política que el coronavirus. Ese virus ha sido menos dañino en rigor que la adopción de medidas, acciones y omisiones de la clase política entera, porque todo el régimen de pandemia que ha implementado Sebastián Piñera lo hizo con el apoyo del Congreso Nacional.
Es decir, Chile Vamos, la ex nueva mayoría y los productos derivados de la concertación o ex nueva mayoría como el Frente Amplio y otros. Han estado todos involucrados en esto. Ellos han aceptado el estado de excepción constitucional de catástrofe, que para que ustedes sepan, eso significa un periodo de tiempo en el cual se autoriza la violación de derechos fundamentales. Eso es un estado de excepción constitucional. De acuerdo a la Constitución, léanlo, infórmense. Es un folleto, es un texto fácil de leer. Y si hay alguna duda, ustedes pueden plantearlo acá en el muro en Facebook, Carola Canelo. Ustedes pueden tener acceso a información. Lean, fíjense, es un periodo en el cual se permite violar los derechos fundamentales. ¿Cómo puede ser tan rasca una constitución que permita una situación como esa? Una constitución que permite que se violen los derechos fundamentales. ¿Qué sentido puede tener una constitución, una carta magna, si se permite violar los derechos fundamentales? ¿Qué manera de vivir tramposamente la clase política y de imponer las trampas y una y otra vez al pueblo de Chile? La clase media no está protegida, cayó en la más absoluta pobreza. Chile, en los próximos tiempos, ya ocurrió ahora, pero se van a dar cuenta que se va a producir dos grandes clases sociales en nuestro país. Esa es la realidad. Y aquí la gran lucha no es entre pobres y ricos, trabajadores, empleadores, sino es con la clase política. Es la clase política entera la que es corrupta, violenta, la que viola los derechos fundamentales. Habla del metro y del transporte, pero si el metro no ha tenido ninguna mejora, acá en la región metropolitana el metro, el transporte no ha tenido. El Transantiago de Bachelet, Ricardo Lago y Piñera no ha tenido un mejoramiento sustancial. De hecho, ese es un foco de infección de todo tipo de enfermedades, incluyendo, por cierto, el COVID-19. Hace un minuto de silencio por la pérdida de vidas humanas. Sebastián Piñera, a mi juicio, descaradamente, con un cinismo total, pide silencio, ofrece un silencio por la pérdida de vidas humanas frente a una enfermedad que perfectamente se podría haber evitado la difusión del virus. Siempre que el Estado de Chile, incluyendo su gobierno, hubiese adoptado oportunamente las medidas sanitarias respectivas. Oportunamente, pero acá, mis queridos compatriotas, como les encanta hablar de la patria, concepto machista, anticuado, muy de clase política, pero mis queridos, las personas que vivimos en Chile y cualquier otra persona que quiera escuchar con amplitud de mente, no se tomaron medidas oportunamente. No se tomaron, en Chile no se tomaron medidas oportunamente. Chile es un país muy lejano al origen del virus. Estamos muy lejos de China y de los países europeos, pero muy lejos, un país muy lejano. Y por lo tanto, siendo un país muy lejano, no se tomaron oportunamente las medidas sanitarias. En diciembre del año 2019 supimos de la existencia del virus, se supo a nivel internacional. En diciembre del año 2019. El Estado de Chile, la clase política completa, desoyó esa situación. Los parlamentarios del Frente Amplio, de la ex nueva mayoría, de Chile Vamos y por cierto el gobierno de Sebastián Piñera desoyeron esa situación. Diciembre del 2019 no hubo control de fronteras en Chile. No hubo control de fronteras en Chile. ¿A qué me refiero con control de frontera? Mirar, vigilar quienes entran y quienes salen del país, hacerle exámenes médicos, aplicarles un PCR y si había una persona enferma, aislarla sanitariamente. Y hacer lo que se denomina esta trazabilidad de ir haciendo atención de salud y seguimiento a la salud de la persona con el aislamiento respectivo para que no contagie a otras personas. ¿Qué se hizo diciembre del 2019? Nada. Enero del 2020, nada en ese sentido. Febrero del 2020, nada en ese sentido.
Febrero del 2020, Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Venían extranjeros desde el exterior, artistas chilenos y extranjeros que venían del exterior, estuvimos a Mon Laferte, tuvimos a grandes artistas, muy buenos ellos, muy simpáticos, pero hubo virus para allá, virus para acá, infección, mucha movilidad, cero control de frontera, cero trazabilidad. Marzo, primeros días de marzo, yo recuerdo a la presidenta del Colegio Médico, irresponsable, aparte de usar palabras groseras. Isquia Siche es una operadora política vinculada primero al Partido Comunista y ahora está entre la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, con palabras muy groseras, la conocemos. En marzo llamaba a las mujeres, nos llamaba a las marchas, a las manifestaciones para el 8 de marzo. Irresponsable total. Estábamos supuestamente en una plena pandemia mundial. ¿Y cuál era el llamado de ella? Que entiendo que es médico, cirujano, ese es su título profesional, presidenta del Colegio Médico. Su llamado era a multitudinarias manifestaciones, o sea, aglutinación de personas en una pandemia de una enfermedad que se plantea como contagiosa, como muy contagiosa y que puede significar potencialmente la muerte de una persona. Irresponsable total. Gobierno en la misma línea. A fines de marzo del 2020 recién se tomaron medidas. Por lo tanto, las pérdidas de vidas humanas por falta de atención de salud en Chile son de responsabilidad exclusiva de la clase política, incluido el gobierno de Piñera, incluido la ex Nueva Mayoría, el Frente Amplio como producto derivado y por cierto Chile Vamos, y no solo de este gobierno, sino de todos los anteriores, y por supuesto también los operadores políticos del Colegio Médico, donde hoy día figura Isquia Siche, pero antes fue el mismo ministro París, también estuvo ahí como operador político del Colegio Médico, que entre paréntesis no representa a todos los médicos en nuestro país, porque como varios otros colegios profesionales, también, así como los partidos políticos y el propio Piñera, carecen de representatividad y de legitimidad social. Esa es la realidad. Y que se han quedado callados durante todos estos años, colegio médico, bajo las direcciones diversas, de diferentes operadores políticos, de todos los colores, izquierda, Isquia Siche, derecha, París y demás, y los diversos gobiernos, Bachelet, Piñera y todos los demás, más de 20.000 personas en Chile durante los últimos años, antes y después del COVID, fallecen en nuestro país cada año por falta de atención de salud. ¿Escándalo alguno? Ninguno. La población se escandaliza, los que sufren más se dan cuenta, y por cierto la televisión oculta todo esto, así como oculta nuestra candidatura presidencial independiente, que es una candidatura presidencial completamente censurada por la televisión controlada por la clase política. Toda, la red, Chilevisión, Canal 13, Chilevisión vinculada a CNN, vinculada al Partido Demócrata de los Estados Unidos de América, que es un partido de derecha, Televisión Nacional, completamente politizado, y todos los demás canales de televisión. Pero descaradamente Piñera ofrece un minuto de silencio cuando tiene la responsabilidad política por todos esos fallecimientos, que se han debido a una falta de cuidado en la administración del Estado, y en lo cual han participado tanto Piñera, Chile Vamos, la ex Nueva Mayoría, como el Frente Amplio y otros productos derivados de la concertación. Hace una verdadera defensa propia, Piñera, en su cuenta. En vez de hacer una cuenta pública, hace una especie de defensa porque él sabe que tiene una denuncia en contra por crímenes de lesa humanidad. Atendió y que declaró la guerra contra el pueblo y afortunadamente, y es algo que yo venía diciendo hace años, el ejército no se sumó a esa declaratoria de guerra que hizo Piñera, sino que el jefe del ejército en su momento declaró que él era un hombre feliz y que no estaba en guerra con nadie y le quitó el piso afortunadamente a Piñera porque los militares aprendieron que generalmente cuando la clase política toma decisiones
terminan desfilando los militares ante los tribunales de justicia. Y no la clase política, no los civiles de la clase política, sino que los militares de la clase política. Por lo tanto, le quitaron el piso a Piñera y hace entonces toda una serie de defensas para tratar de justificar su declaratoria de guerra contra el pueblo, todas las pérdidas de vidas humanas, violación a los derechos humanos, torturas, mutilaciones oculares y de otra naturaleza que han sufrido muchas personas, especialmente jóvenes, en nuestro país. Fíjense la crueldad de esas mutilaciones. El pueblo declara un despertar. Nosotros desde hace años, desde nuestro movimiento, somos del 95% de Chile, que somos un grupo de personas que no somos clase política y que propiciamos una democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales, es decir, terminar con la clase política. Hemos dicho desde hace años, hemos pedido a la gente que despierte. Si ustedes miran los videos que yo he publicado, el 2016, el 2017, el 2018, el 2019, el 2020 y este año 2021, todo este tiempo te he llamado a ti que estás mirando, he llamado a las personas que están en línea en este momento. César Muñoz, que estás en línea, Sergio Rosas, que está en línea, ¿cuántos más están en línea? Escuchando, reflexionando. Los he llamado a que despierten. Esa petición la he hecho hace años, despierten, salgan de esta conducta zombie en la cual nos tiene la clase política, como verdaderos zombies, como si estuviésemos dormidos, despierten. Y miren lo que hace la clase política violenta. Miren lo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera y el Estado de Chile a través de las Fuerzas Armadas y Orden, y especialmente los bandos más bajos, porque no lo hacen con sus propias manos. Dispararon contra personas, a sus ojos, para cerrarle los ojos, para que estén como dormidos, para que no puedan ver, Esa forma, esa mutilación, no es una simple mutilación física, tiene un significado político horroroso, es una verdadera tortura, tiene un significado fascista. El fascismo existe tanto en la derecha, el centro, como en la izquierda. Es la idea de acallar, es la idea de que no miren, es la idea de dejar ciega a las personas. Sigan durmiendo. Ese es el llamado. Sigan durmiendo. Quieren que la gente se quede dormida, anestesiada, y para eso hicieron la trampa de la Convención Constituyente, para que los conformistas se conformen con eso y para que no se resuelva el verdadero problema de cuál es la clase política, que es la que viola los derechos fundamentales una y otra vez, y de todos los colores. Anuncia descaradamente que va a crear una nueva fiscalía especializada en derechos humanos, que le va a dar más dinero al Instituto Nacional de Derechos Humanos, pretende comprar voluntades con más dinero. Dice que va a permitir el matrimonio igualitario. Una desfachatez total. Chile, para que ustedes sepan, está obligado al matrimonio igualitario y la adopción homoparental hace años. Fue demandado el Estado de Chile. En el año 2012 se llegó a un acuerdo, el Acuerdo por la Igualdad, porque fue demandado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lamentablemente los demandantes llegaron a un acuerdo con el Estado de Chile, que era un acuerdo que no deberían haber llegado, deberían haber logrado la sanción del Estado de Chile, pero llegaron a un acuerdo. Estaba involucrado por ahí el móvil y otros grupos de personas, llegaron a un acuerdo, lamentablemente, a mi juicio no deberían haber acordado. Los derechos humanos, la no discriminación, no es una materia de acuerdo, no es una materia para que las personas negocien acuerdos. Son temas intransables. Los derechos fundamentales son derechos que tiene todo ser humano por el hecho de ser tal. Y uno de los derechos fundamentales es formar una familia. Toda persona tiene derecho a formar parte de una familia. Y en los países como el nuestro, lean la ley de matrimonio civil del año 2004. El matrimonio en Chile es la base de la familia. Por lo tanto, toda persona, cualquiera sea su identidad de género, orientación sexual o lo que sea, tiene derecho a formar parte de una familia y por lo tanto tiene derecho a contraer matrimonio. Llegaron a un acuerdo en que Chile se obligó a implementar la ley
de matrimonio igualitario de adopción homoparental. Han pasado 8, 9 años y no ha cumplido el Estado de Chile. Y ahora aparece Piñera al final de su gobierno diciendo que le va a dar mayor importancia a ese proyecto de ley. Querrá algunos votos del mundo de la diversidad sexual. ¿Hasta cuándo siguen tanto Bachelet como Piñera, tanto la izquierda como la derecha, manoseando lo que son los derechos humanos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo continúan con esa conducta ilegal, ilícita, antiética, antijurídica, contraria al derecho internacional de los derechos humanos, que como país que pretende ser civilizado debemos cumplir porque estamos obligados jurídicamente? Dice que no va a dar, no va a dar indulto, dice, a los presos. Él no está de acuerdo con un indulto, dice. Lo cierto es que la clase política instrumentaliza a los seres humanos, y tanto la derecha como la izquierda siempre ha instrumentalizado a seres humanos para el logro de sus objetivos. Así como la burguesía instrumentalizó a los campesinos para ganar la Revolución Francesa, sacar a la monarquía y llegar al poder político e instalarse en el poder, lo mismo pretenden hacer acá, una y otra vez. Tratan de obtener ventaja de las conductas de esas personas involucradas en saqueos, involucradas algunas en delitos de incendio, de daño, etc. Buscan la manera de obtener beneficio a partir de ahí, de obtener el poder. Es una clase política espantosa. Habla Piñera de una democracia. ¿Qué democracia? La democracia es el gobierno del pueblo. En Chile no gobierna el pueblo, en Chile gobiernan los partidos políticos. En Chile gobierna una clase política, una casta política y los operadores políticos. Gobierna Chile Vamos, la ex nueva mayoría y sus productos derivados como el Frente Amplio. Ellos son los que gobiernan, no gobierna el pueblo. Se llena la boca Sebastián Piñera hablando del Estado de Derecho cuando en Chile se infringen los derechos fundamentales todos los días. Derechos fundamentales que forman parte del Estado de Derecho en Chile, en virtud del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución. Entre otros derechos fundamentales que infringen una y otra vez están los derechos políticos, que es el derecho que tenemos todos los ciudadanos, el pueblo entero, para tomar decisiones de poder. En Chile no nos permiten tomar decisiones de poder en forma directa. Nos obligan una y otra vez a tener representantes y nos impiden tomar decisiones. Dice que va a reformar las Fuerzas Armadas y de Orden. Pero si las Fuerzas Armadas y de Orden han demostrado en su jerarquía que está llena de operadores políticos, con los mismos vicios de la clase política, involucrados en actos de corrupción, algunos que tienen investigaciones penales en contra, y claramente no están cumpliendo un rol adecuado. Eso hay que hacer un nuevo sistema. Pero eso requiere sacar a toda la clase política del poder. Dice que va a crear un nuevo ministerio, un ministerio de seguridad pública nuevo, una agencia de ciberseguridad. Dice que va a atacar el narcotráfico, el terrorismo, que va a defender a las víctimas. Anuncios. No ha hecho nada. Habla de una red de protección social que ha sido un desastre, insuficiente. Les repito, la clase media se empobreció en nuestro país, cayó en la pobreza, y dice que tiene el visto bueno el Banco Mundial y la CEPAL, como que el Banco Mundial y la CEPAL fueran garantía de algo. Pero si nosotros en Chile tenemos unas confusiones ideológicas totales, una falta de conciencia de lo que son estas instituciones y estas organizaciones internacionales total. Dice que va a proteger el medio ambiente, una de las materias menos consideradas. La clase política no respeta el medio ambiente ni a las personas. El mejor ejemplo de eso es el caso en donde está involucrado Fernando Atria, abogado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es el mentor o padrino político. Y uso la palabra padrino porque en el ámbito político, incluso hay algunos periodistas por ahí, algunos profesionales, sociólogos como Mayol y otros, que hacen un programa político de la Cosa Nostra. O sea, ellos asimilan la actividad política que hace la clase política a la mafia.
por algo la asimilan. Y en estas lógicas de ello, que yo no comparto, pero que observo que ellos tienen, la clase política tiene una conducta, actúan como con ideas de padrinazgo. El padrino político, Fernando Atria, es el padrino político de Gabriel Boric Font, que es este joven parlamentario diputado que entiendo todavía es egresado de Derecho, ni siquiera es abogado todavía, creo que reprobó su examen de grado, que tuvo un rendimiento malo en la universidad, mediocre, con malos resultados como universitario, como estudiante universitario, y que pasó de la fecha directo al Congreso Nacional, o sea, un acto de corrupción total, una persona que no tiene los conocimientos quiere ser legislador. ¿Cuántos casos tenemos en el Congreso Nacional de personas como Gabriel Boric Font? Varios, que personas que no tienen conocimiento alguno, no tienen conocimiento, no tienen estudios, no han trabajado nunca o han trabajado muy poquito, no tienen una trayectoria profesional laboral de 20 años, que es lo que yo pienso debería tener una autoridad, por lo menos una trayectoria profesional de 20 años, una trayectoria profesional y laboral destacada, y que sean personas como autoridades elegidas y revocadas por el pueblo en votación directa. No, acá un desastre. Entonces, tenemos este caso, cuando hablamos de medio ambiente, este caso donde Fernando Atria, que integra la Convención Constituyente y que fue apoyado por Revolución Democrática del Frente Amplio y que es el padrino político de Gabriel Boric del Frente Amplio, apoyado también por Revolución Democrática y por otros partidos políticos. Fernando Atria, él tiene un pensamiento de derecha. Si ustedes piensan, reflexionan, tiene un pensamiento de derecha, es una persona que estuvo en la democracia cristiana primero, después pasó al Partido Socialista y después, cuando ya no pudo ser candidato presidencial hace años atrás en el Partido Socialista, pasó ahora a tratar de formar un partido político, no le resultó y logró la ayuda de Revolución Democrática y ahora aparece dentro de la Convención Constituyente. ¿Qué pasó con este abogado, con este colega? De pensamiento, insisto, a mi juicio, completamente de derecha, pero que se hace pasar por izquierda. Él resulta que en los años 80, bajo la dictadura cívico-militar, una empresa sueca decidió que habían desechos de arsénico, desechos tóxicos, que estaban causando la muerte de personas en Suecia, y no encontró nada mejor, esta empresa privada de Suecia, de enviar estos desechos, estos arsénicos, a una población en Arica, Chile, nuestro país. Se pusieron de acuerdo el gobierno sueco, se pusieron de acuerdo el gobierno sueco con el gobierno de la dictadura cívico-militar. Recordemos que el gobierno de la dictadura cívico-militar fue apoyado por la derecha de los Estados Unidos de América, la derecha chilena, Patria y Libertad, nacionalsocialista, piensen ustedes la democracia cristiana golpista y Partido Radical, que también participó en el golpe, en su mayoría, entre otros. Dejaron pasar el arsénico. Y una empresa chilena incluso ganó dinero haciendo ese trabajo de ingresar. O sea, ganaron todo. La empresa sueca ganó dinero por allá, la empresa chilena ganó dinero por acá. ¿Y qué pasó? Llegaron los gobiernos de la Concertación, donde participó Fernando Atria como una persona que aparecía primero en la democracia cristiana y después en el Partido Socialista, financiado por Sokimich, Penta y todas esas cosas. Sokimich, acuérdense, una empresa que estaba controlada por el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerú, que explota el litio, que es un recurso natural, y que lo privatizaron Pinochet, y que esa privatización la mantuvo la Concertación, Nueva Mayoría, Frente Amplio hasta el día de hoy, y la derecha, y que financió a varios partidos políticos, entre ellos el Partido Socialista, algunos de derecha también, por cierto, al PPD, ese mismo PPD que le dio el cupo a Giorgio Jackson de Revolución Democrática, miren la coincidencia, Revolución Democrática que fue creado por ex socialistas, ¿se fijan?
para que él fuera diputado. Y después llevaran arrastre a otros, y así sus negocios y sus cosas, sus donaciones, esas comillas donaciones. Y fíjense lo que ocurre. En esos años pasa el tiempo y una persona hace una demanda en Suecia porque durante los gobiernos de la Concertación, apoyados por Fernando Atria, por cierto, y por la familia de Boric, varios son intendentes en la época del golpista Elwin Azócar, Patricio Elwin Azócar, allá en Magallanes, son todos demócratas cristianos por allá, la familia de Boric y otros de derecha. Resulta que a la Concertación se le ocurre construir una vivienda, comillas, social, cerca del lugar donde estaba el arsénico. Quizás quién habrá ganado esos proyectos para construir esas viviendas. Sería interesante saber quiénes ganaron dinero en la construcción de esas viviendas. Y murieron personas, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, han fallecido como consecuencia de esos desechos tóxicos. ¿Qué tiene que ver el señor Fernando Atria con esto? Padrino político de Gabriel Boric Font, de Revolución, apoyado por Revolución Democrática Frente Amplio, en que se hizo un juicio contra esta empresa en Suecia y la empresa sueca contrató un estudio de abogado, de estos estudios de abogados muy sofisticado, ¿cierto? Yo tengo conocimiento de los grandes estudios de abogados porque tengo experiencia profesional basada en mérito, no basada en un partido político ni en otras circunstancias u otros factores, y contratan a un gran estudio de abogados y ese estudio de abogados contrata a Fernando Atria, al padrino político de Boric, por ahí por el año 2012, para que sea un perito, para que actúe como un abogado chileno que hable frente al tribunal sueco sobre la ley chilena en materia medioambiental y de responsabilidad. Ahora uno podría preguntarse, ¿y de qué manera ese estudio de abogado sueco tomó contacto con Fernando Atria cuando él no era en ese momento un abogado, y tampoco lo es el día de hoy, conocido en materia medioambiental, ni tampoco en general no se dedica al tema del derecho internacional privado tampoco, raro que lo hayan llamado? Bueno, para que ustedes sepan, en esa época su cónyuge Jimena Fuentes, que también es académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ella trabajaba para la Cancillería chilena, que es muy común en el mundo de los abogados que los estudios de abogados grandes toman contacto con operadores políticos, con cancillerías donde hay muchos políticos, siempre tratan de contactar a abogados, a colegas que tengan una influencia política. Contratan a Fernando Atria. Por cierto, este estudio de abogados, esta law firm, este estudio de abogados tiene que haberle pagado honorarios a este perito, Fernando Atria, para que declarara frente a la corte sueca. El punto, y que es lo relevante aquí, es que la corte finalmente no aplica la ley chilena al caso. Esto fue lo que se informó, que habría aplicado la ley sueca y que supuestamente habría aplicado la prescripción y por lo tanto la empresa sueca que envió arsénico a Chile y que arsénico que causó la muerte de personas en unas poblaciones de Arica, seres humanos que fallecieron, se envenenaron por culpa de todas estas personas involucradas que participaron en esto, se declaró prescrito esto y no hubo ninguna reparación, siquiera, a las víctimas. Hasta el día de hoy, las víctimas no tienen reparación, la familia, y hasta el día de hoy siguen contaminándose personas en Arica. Y una situación como esta sigue ocurriendo en varias otras partes del país. ¿A qué voy con esto? Es que a la clase política realmente desprecia al pueblo. La clase política desprecia al pueblo. La derecha, el centro y la izquierda desprecia al pueblo. ¿Nos vamos a dar cuenta de eso, sí o no? ¿Nos vamos a dar cuenta de eso o no?
¿Tomamos conciencia de eso o no? Es urgente tomar conciencia de eso. De lo contrario, vamos a quedar sometidos a las candidaturas presidenciales nuevamente de la clase política. La vez anterior, yo hice una acción judicial, gratuita por cierto, en favor de todas las personas en Chile que somos independientes, que debiéramos ser al menos el 95% de los ciudadanos, no formamos parte de la clase política en Chile, ni militamos en partidos políticos. No les creemos a los políticos, porque ya la historia enseña. Hizo una acción judicial para bajar la candidatura presidencial de Sebastián Piñera. Fue una acción judicial contra el refichaje ilegal de los partidos políticos. Llegué hasta la excelentísima Corte Suprema, la que en mayoría rechazó la acción de protección que yo interpuse. La Corte Suprema es integrada por ministros designados por los presidentes de la República, con acuerdo del Senado, es decir, una designación política. Salvo un ministro de la Corte Suprema, el resto, todos rechazó la acción de protección. A mi juicio, erradamente, antijurídicamente. ¿Podría yo haber seguido hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana? Claro, el problemón, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es financiada por las clases políticas de todos los países que la integran como sistema interamericano y por lo tanto tampoco da una seguridad de justicia. Si el problema es la clase política, la clase política no es solución. La clase política es el problema. Los problemas medioambientales la clase política no los ha querido resolver. ¿Cómo se explica que una persona como Fernando Atria, abogado, que dice ser de izquierda, lo cual es falso, pero que se supone sabe derecho, y que tomó conocimiento del caso por la vía de un peritaje y por el cual debe haber cobrado probablemente honorario, en el cual realizó su actividad profesional como abogado haciendo un informe en derecho y luego actuando frente a un tribunal? ¿Cómo es posible que no haya llamado la atención el respecto de lo que estaba ocurriendo en Arica? Esto de la Corte, en 2012. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cómo es posible que todavía no tengan reparación esas familias? ¿Cómo es posible que todavía sigan muriendo personas envenenadas ahí mismo? ¿Se fijan? ¿Cómo lograr que haya un entendimiento de esto? Es más de lo mismo, vamos a volver a más de lo mismo. A un partido comunista, a un Jadwe, que integró la nueva mayoría y que está en la misma lógica. Si uno escucha el planteamiento de Boric, Lavín y Jadwe, me van a disculpar, están planteando lo mismo. Derechos garantizados, socialdemocracia. Y miran los países de Europa donde están gobernados hoy día por regímenes más bien de derecha. Y donde hay muchos problemas. Son países donde también hay fascismo. Y donde no se respetan los derechos humanos. Piensen, miren, observen los Estados Unidos de América. ¿Hay democracia ahí? China, ¿hay democracia? En los países europeos, ¿hay democracia? ¿Gobierna el pueblo? ¿Hay hasta monarquía? ¿Qué democracia va a haber ahí? Termina hablando Piñera del proceso constituyente. Claro, el proceso constituyente que la clase política encontró como la solución para retener el poder. En octubre del año 2019 se produjo una incipiente revolución social. Sin duda, recordemos esas manifestaciones, esa libertad de expresión de millones de personas en Chile, en octubre del 2019. A la clase política le interesa que ustedes recuerden los saqueos,
recuerden los incendios, pero yo les reitero que recuerden las manifestaciones que tuvimos millones de personas en nuestro país, millones de personas, que fue un repudio multitudinario contra la clase política. ¿No se acuerdan? Si hubiéramos visto pasar alguno de los operadores políticos, el rechazo a esas personas habría sido total. De hecho, la han recibido Beatriz Sánchez del Frente Amplio, Gabriel Boric del Frente Amplio, Jado del Frente Amplio, Piñera de derecha, la Democracia Cristiana, rechazo total a ello, repudio total. ¿Cómo la clase política paró esa revolución? La paró con lo que podríamos llamar, entre comillas, la aspirina de la trampa del proceso constituyente. Un proceso tramposo donde están los demócratas cristianos metidos ahí, los Atria, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Frente Amplio, la derecha misma, el propio Sebastián Piñera, que es de ADN demócrata cristiano, igual que Atria y Boric, o sea, de derecha, y donde claramente no hay un poder constituyente. Se vuelve a faltar el respeto al pueblo. Termina hablando Sebastián Piñera de la revolución digital. Esto es un descaro total. Pero ¿cómo se ríe de todos nosotros Sebastián Piñera? Es que es impresionante la cantidad de falsedades que dice y la cantidad de burla que hay detrás de sus palabras. Yo no me dirijo a él porque ya me parecería indigno. Yo me dirijo a ustedes, que son las personas que integran el pueblo de Chile y a las que espero llegar a su corazón para efectos de que ustedes se motiven y realmente apoyen nuestra candidatura presidencial independiente para que realmente logremos tener una candidatura presidencial independiente. La oportunidad de disputarle el poder a toda la clase política. ¿Por qué es una burla que Sebastián Piñera hable de la revolución digital? Porque lo que no ha hecho en todos estos años precisamente la digitalización de la sociedad no lo hizo. Era urgente en plena pandemia eso. Era urgente evitar que las personas tuvieran que ir al Banco Estado, unas tremendas filas, hileras para tratar de ser atendidas a los viejitos muertos de frío, para efectos de ir a buscar una tarjetita, que más encima se la escribieron a mano con un lápiz, porque no tenían los implementos digitales. Se necesitaba la digitalización urgente para los efectos de que los niños puedan tener educación a distancia, para que no se vayan a morir de frío y no se contagien de cualquier enfermedad en los colegios, en las clases presenciales. ¿Qué nivel de burla? Y termina ya el descaro total. Termina hablando de la familia. Pero las familias son nuestro núcleo fundamental donde nosotros debiéramos tener un espacio, un colchón rico, adecuado de emociones, de amor, de respeto, de protección, de desarrollo integral. ¿Qué familia se puede construir con una clase política cruel, indolente, de todos los colores, que infringe los derechos fundamentales una y otra vez de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de los viejos, donde mantienen una AFP que saca dinero al trabajador? Miren, ni Karl Marx, cuando hizo El Capital, hace bastante tiempo atrás, no le echemos la culpa a él porque él no podría haberse imaginado esto. Se habría imaginado que la clase capitalista burguesa no encontraría no solamente sacarle de la remuneración del valor de su trabajo, más bien, sacarle la mayor parte del valor del trabajo la saca el capitalista, el empresario, el empleador, y le paga una remuneración ínfima al trabajador. Y se queda con una tremenda plusvalía, ¿cierto? Una tremenda plusvalía.
Pero Marx no se habría imaginado siquiera que en Chile nosotros hemos llegado a un nivel de crueldad tan grande que no solo nos sacan la plusvalía a todos los que trabajamos, o sea, los que no somos clase política, porque la clase política es poco lo que trabaja y ganan en cambio millones de pesos mensuales y miles de millones de pesos en los años que van desarrollando su actividad. Son millonarios. Gabriel Boric es un millonario. Atria también ha ganado su buen dinero. Son millonarios. Sebastián Piñera, multimillonario. Varios operadores políticos de Chile Vamos, millonarios. Varios operadores políticos de la ex nueva mayoría, millonarios. Y varios operadores políticos más jóvenes, pero también millonarios del Frente Amplio. Están llenos de millones. Y el resto de los trabajadores, y lo que jamás se habría imaginado Karl Marx, es que no solo nos quitan parte importante del valor de nuestro trabajo con la llamada plusvalía, pagando una remuneración miserable, que está muy ajena al valor real de nuestro trabajo, sino que además nos sacan dinero de la remuneración para que vaya a una administradora de fondos de pensiones SA, a una sociedad anónima, que es una sociedad de capitales, es una sociedad capitalista que está hecha para lucrar, de acuerdo a la ley, y que ni la derecha ni la izquierda han querido derogar. Son tan desgraciados. A Boric lo escuchaba el otro día en Tolerancia Cero, porque a él le dan mucha televisión, en cambio a mí me tienen censurada completamente, porque él no constituye ningún peligro para el sistema. Él planteaba que iba a continuar todo igual y que iba a haber sistema nuevo, pero en su gobierno en adelante, dicen. Pero si la AFP hay que derogarla, no es aceptable eso. A Karl Marx no se le habría ocurrido que aparte de la plusvalía se le saca al trabajador el 10% más de su remuneración para destinarlo a la AFP, y la AFP usan ese dinero para invertir como capital, o sea, para financiar el capital de las empresas en nuestro país. O sea, los trabajadores financiamos todo, le financiamos todo. Todo, le estamos financiando todo, no solamente por la plusvalía al empleador, sino que además en los capitales sacan dinero de nuestra remuneración para pagarnos después miserables pensiones. Sobre la base de nuestra remuneración financian los capitales. ¿Se fijan a lo que hemos llegado? Y más encima, donde estamos sujetos al endeudamiento crónico porque las remuneraciones son tan bajas. Y el retail, a través de las leyes que hace la clase política, el retail está autorizado para prestar en cuotas dinero, para que las personas paguen en cuotas. Ese pago en cuotas jurídicamente significa préstamo. Y ese retail está autorizado para cobrar intereses sobre el precio de los productos. Por lo tanto, el nivel de endeudamiento es sin fin. Al punto que en Chile la mayoría de las personas estamos endeudadas. ¿De qué economía de desarrollo me pueden hablar ustedes? Esta es una economía donde de desarrollo para un grupo chico que se llama clase política. El resto es una economía de consumo extractivista de endeudamiento y que no tiene ningún desarrollo económico para el resto de las personas. No hay desarrollo económico para el resto de las personas. Hay capitalismo, pero un grupo pequeño, que es la clase política, y el resto vive en la más absoluta pobreza y endeudamiento. En resumen, Piñera no hace una cuenta pública, Piñera dijo lo que quiso decir, Piñera hace anuncios, se ríe una vez más de todos los que somos del 95% de Chile, y yo quiero que ustedes tengan conciencia que Piñera es presidente por culpa de Chile Vamos, la ex nueva mayoría y el Frente Amplio, que no quisieron adherirse a mi acción judicial contra el refichaje de los partidos políticos, que si hubiésemos tenido el apoyo por lo menos de la izquierda, a lo mejor habríamos obtenido bajar la candidatura presidencial de Sebastián Piñera y no habría sido presidente por segunda vez, y no estaríamos lamentando
todo el daño que ha causado Sebastián Piñera. Él ha hecho más daño que el coronavirus. Y además, por culpa, ha gobernado Piñera por culpa de la izquierda y del centro, que le han permitido gobernar y que no lo destituyeron oportunamente. Lejos de destituirlo, que podrían haberlo destituido en varias ocasiones en juicio político, con el caso Catrillanca, por violar lo que significa que no puede haber violencia ni determinación de calificación de delitos terroristas, que eso le corresponde a los tribunales de justicia, y no a un presidente de la República que se le ocurre colocar un comando jungla para ejercer fuerza, violencia contra el pueblo mapuche. Eso era causal de acusación constitucional y destitución en juicio político. La Constitución lo permite. No hubo ni siquiera 10 diputados que hicieran el trabajo de acusar constitucionalmente como corresponde, bien, hacerlo bien, sin defectos. Eso es lo grave de tener parlamentarios que no sepan derecho, de tener gente ahí que no tiene idea, y más encima contratan asesores y vamos votando el dinero público. No lo sancionaron con su show con Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América, cuando colocó la bandera chilena dentro de la bandera de los Estados Unidos en una clara infracción a la soberanía del Estado de Chile. Otra infracción constitucional y, por cierto, al emblema nacional y todo lo demás, claramente motivo de causal de destitución en juicio político. Y, por cierto, cuando declaró la guerra al pueblo de Chile y dio orden de violencia contra el pueblo. Todas las graves violaciones a los derechos humanos que han existido en nuestro país son responsabilidad de la clase política completa. Los parlamentarios no hicieron el trabajo de destituir a Piñera. Muy por el contrario, negociaron con él. Negociaron con él frente al miedo de una revolución social. Frente al miedo de una revolución del 95% de Chile. Ese es el miedo que ellos tienen. Y por eso crearon la tramposa Convención Constituyente, que es tramposa, que tiene un quórum altísimo de 2/3, por lo tanto no es representativa del pueblo, que además es una elección tramposa, fue una elección tramposa, todos saben que fue tramposa, con reglas de elección de diputados, donde además con financiamientos dispares y donde además no va a haber en consecuencia una verdadera nueva constitución. Va a ser una constitución más de la clase política. Va a ser una constitución más de la clase política. Mi invitación es entonces a que tengamos la oportunidad histórica de una candidatura presidencial independiente. Te invito a que ingreses al sitio web del CERVEL, patrocines en línea nuestra candidatura presidencial independiente, Carola Canelo Figueroa, para que podamos disputarle el poder a la clase política completa. No quisiera ver al pueblo de Chile en tener que elegir nuevamente el mal menor, y con enorme abstención, porque además son tramposos, porque para que ustedes sepan, las personas que votan nulo y votan blanco no son consideradas en la votación presidencial. Para que vean ustedes, nosotros en los últimos años hemos tenido presidentes de la República que ni siquiera cuentan con el respaldo de más del 50% de la población. Es dramática la situación. Las últimas elecciones de mayo de este año participaron 40-43%. Entonces, mi llamado es a todos los ciudadanos, especialmente a esos 8 millones y tanto de personas que nos abstuvimos de votar en mayo de este año porque no le creemos a la clase política y que sin embargo queremos otro sistema. O sea, nosotros somos contrarios al sistema actual. ¿Por qué? Porque es un sistema donde la clase política viola de los derechos fundamentales de las personas. Y queremos instaurar un nuevo sistema que se llama democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales, donde hay una democracia directa que significa que todas las decisiones políticas se adoptan en votación directa por los ciudadanos. Nunca más representados. El pueblo decide en votación directa cada contenido político de la Constitución, cada contenido político de las leyes, cada contenido político de los tratados.
En el sistema de democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales que yo propongo a ustedes, las autoridades no son representantes. Las autoridades son personas con trayectoria profesional de al menos 20 años, que hayan trabajado y que sean expertas en su área de conocimiento. Bajo nuestro sistema, las autoridades tienen que ser elegidas por el pueblo en votación directa y pueden ser revocadas por el pueblo también en votación directa. Bajo nuestro sistema que queremos implementar en Chile, las autoridades son personas que sirven al país, es decir, que cumplen, por ejemplo, en la redacción de una constitución, en la redacción de la ley, en la redacción de los tratados, cumplen las decisiones políticas que adopta el pueblo. Las autoridades no se mandan solas. Las autoridades, si el pueblo toma una decisión A, la autoridad lo que hace es redactar la ley que da cumplimiento a esa decisión A. Y bajo el sistema que yo propongo a nuestro país, que proponemos los que estamos de acuerdo en nuestra candidatura presidencial independiente, propongo que los derechos fundamentales son para cumplirlos. Esto significa que no se discute si va a haber matrimonio igualitario o no va a haber matrimonio igualitario. No se discute si va a haber salud o no va a haber salud. No se discute si va a haber gratuidad en la salud o no. No se discute si va a haber gratuidad en la educación pública o no. Se cumple. El Estado, la organización política, colóquenle el nombre que quieran. A mi juicio solo sirve en la medida que cumpla con los derechos fundamentales. Eso significa que el Estado debe proveer educación gratuita en todos los niveles. El Estado debe proveer salud en todas las personas que viven en Chile. El Estado debe proveer los medicamentos a todas las personas. De lo contrario, ¿para qué sirve el Estado? Me pregunto yo. ¿Y cómo financia el Estado eso? En parte con los impuestos, pero no basta con los impuestos. El Estado tiene que explotar sustentablemente los recursos naturales. Litio, minería, incluido el cobre, pesca, bosques, de manera sustentable. Y con eso Chile puede financiar los derechos fundamentales y, por cierto, en materia de pensiones, poder ofrecer un sistema de pensiones como el que tiene las Fuerzas Armadas y de Orden, el mismo, de bueno y que tiene una gran cantidad de recursos a todos los trabajadores del país, sin discriminación. Se puede hacer esto, se puede, pero para eso es necesario que tomes conciencia y acción. No basta la conciencia, es necesario actuar. Y el primer paso es que logremos tener 35.000 patrocinios para nuestra candidatura presidencial independiente a fines de julio de este año. Este es el momento. Yo vengo llamando a los patrocinios hace por lo menos 2 años. Antes teníamos que hacerlo en notaría. Ahora se puede hacer en línea, en www.cervel.cl. Patrocinios en línea. Entras a la elección presidencial, me buscas en la segunda página, colocas tu RUT, clave única y me puedes patrocinar. Patrocinas y no formas parte de un partido político, porque esta es una candidatura realmente independiente. No creemos en los partidos políticos. Que existan me parece bien, ningún problema. Pero es tiempo que el pueblo gobierne, no los partidos políticos. Y es tiempo que las autoridades, sean personas que sepan. Lo que yo ofrezco es poder ser una autoridad. Yo no pretendo ser clase política porque no creo en la clase política. No soy operadora política ni pretendo serlo. Nuestro sistema promueve la idea de que termine la clase política. En la jerga marxista hablaríamos de la confrontación con la clase política. Lo que se busca es terminar con la clase política, porque la clase política es nefasta. La idea de que una clase social tome todas las decisiones políticas es nefasta. Miren la historia de la humanidad. Deciden las guerras. Miren Israel y Palestina. Miren Venezuela. Miren China. Miren los Estados Unidos de América. Miren los países africanos. Miren los países en Europa.
Miren Latinoamérica, mirémonos nosotros los chilenos, no da para más. Entonces, seguimos existiendo. Cuando yo digo termina la clase política, no se trata, nadie va a morir, no se trata de todo lo contrario, la vida es fundamental, sino que se trata de que las decisiones políticas se toman por el pueblo en votación directa. Cada persona, cada ciudadano, un voto. Nada de 2/3 y esas cosas de desigualdad, que son simplemente inaceptables. Nada de eso de la paridad. ¿Paridad para qué? Para que después terminen existiendo más hombres en la convención constituyente que mujeres, cuando en realidad fueron más votadas las mujeres, y cuando en realidad, miren el falso feminismo, cuando en realidad en Chile tengo entendido que ciudadanas somos más mujeres que hombres. Por lo tanto, una democracia directa con cumplimiento de derechos fundamentales es una visión de cultura de derechos humanos, es una visión de respeto a la diversidad sexual, es una visión de no discriminación, es una visión claramente feminista, es una visión en pro de las familias, en pro de las artes, en pro de las culturas y en pro de que se respeten realmente los derechos fundamentales para que las personas en Chile podamos ser personas con posibilidad real de ser felices. Ese es el llamado. Carola Canelo Figueroa he querido hoy día dirigirme a ustedes, a ti, para que reflexiones y quedas cordialmente invitado. Y si quieres tener más información sobre nuestra candidatura presidencial independiente, puedes obtenerla en www.carolacanelo.cl, en Facebook, Carola Canelo Oficial, en Somos del 95% de Chile, en Twitter, en Instagram, las mismas direcciones. Un abrazo gigante y estamos en contacto una y otra vez. Ya hay más de 1000 personas, por cierto, que han patrocinado, pero es necesario multiplicar. Hay que hacer una multiplicación aquí. Es un llamado de amor, de unión, y podemos estar en contacto permanentemente y mi compromiso es estar todos estos días hasta que logremos la firma, logremos los patrocinios en línea en server.cl, logremos nuestra verdadera candidatura presidencial independiente y estemos en condiciones de disputarle el poder a toda la clase política, por el bien de nuestro país, por el bien de nuestros hijos y por el bien de las futuras generaciones. Que estén muy bien.